Si hay algo difícil es hablar de identidad y ciudadanía a esta hora de la tarde en una provincia que es cultora de la siesta. Así que voy a tratar de hacer algo que sea lo más llevadero posible. El título de la charla es "La identidad de la ciudadanía se aprende y se enseñan en las escuelas rurales". Yo pensaba tratar de descomponer ese título en algunos ingredientes que nos permitan después cocinar un poco estas ideas, ¿no? Pensando primero sobre la enseñanza y el aprendizaje y después en particular sobre la identidad y en particular sobre la ciudadanía. Siempre es difícil hablar de enseñanza y aprendizaje delante de docentes, porque todos los compañeros son especialistas en enseñar y en acompañar procesos de aprendizaje. Pero también creo que cuando uno hace cotidianamente las cosas, a veces pierde el sentido o la conceptualización acerca de eso que habitualmente hace. Entonces, pensar juntos sobre enseñanza y aprendizaje no significa desmerecer lo que sé que ustedes hacen cotidianamente, sino tratar de compartir algunas ideas acerca de qué significa enseñar y aprender en las escuelas de siempre y en las escuelas de hoy particularmente. Uno puede pensar que enseñar y aprender significan siempre lo mismo, pensando desde categorías abstractas, universales, ahistóricas, atemporales. O también podemos pensar que hay modos de enseñar y modos de aprender vinculados con cada contexto, con cada época, con cada circunstancia. Y entonces, si uno lo mira como el enseñar y aprender como prácticas sociales, puede pensar que efectivamente las marcas de época van haciendo mella en esas prácticas y no enseñamos y no aprendemos hoy del mismo modo que podrían haber enseñado y aprendido en otro momento del pasado o que se podría llegar a enseñar y aprender en otro momento del futuro. Ustedes saben que la enseñanza es una práctica social y esto significa que hay enseñanza desde mucho antes de que haya didáctica. En tiempos inmemoriales, las generaciones adultas tenían que comunicar sus saberes a las generaciones jóvenes y había adultos que enseñaban a los niños o gente que conocía algo que se lo enseñaba a otro mucho antes de que alguien se pusiera a pensar sistemáticamente qué significa enseñar. ¿Se puede enseñar sin saber de didáctica? Yo creo que sí. Hay gente que tiene intuiciones como para poder ser excelentes enseñantes, aun cuando no han sido formados en didáctica. Los que no tenemos esas cualidades, estudiamos didáctica para poder enseñar bien, para tratar de entender las claves de la enseñanza y poder operar sobre nuestras prácticas para mejorarlas. Y al mismo tiempo, a veces uno confirma con cierta bronca que se puede saber didáctica y enseñar muy mal, porque uno no traduce eso que sabe de la teoría didáctica en las prácticas específicas del aula. Si nos metemos con la etimología de la palabra enseñanza, enseñanza viene del latín insignare, que significa dar señales. No voy a hacer muchas etimologías, les aseguro, pero me parece que esta tiene algunos elementos interesantes, ¿no? Ofrecer señales, dejar una marca. Digo que es una etimología interesante porque por lo menos nos permite pensar dos lecturas gruesas posibles de esa etimología. Uno puede pensar en dejar señales como imprimir una marca, como se imprime la marca en el lomo de la vaca, para decir que esto quede de forma indeleble y no se borre. Y uno podría pensar que buena parte de la enseñanza más autoritaria tenía ese sesgo, la idea de dejar una marca en el otro que es imborrable y que el otro no se pueda quitar de encima. Pero también uno podría pensar esa etimología de otra manera, viendo que enseñar es dejar señales en el camino para que el otro pueda construir su propio recorrido. Enseñar es ofrecer señales para que el otro interprete y decida por dónde ir avanzando. Fíjense qué manera interesante de pensar la enseñanza desde su etimología. Porque también uno puede entender que aprender significa recoger señales de otros. ¿Por qué aprendemos los seres humanos? En principio porque somos muy limitados. Cuando nacemos,
no tenemos la información suficiente como para poder desenvolvernos autónomamente en el mundo. Nacemos muy débiles, muy vulnerables, necesitamos del cuidado y del cobijo de un adulto, y solo a lo largo de un largo proceso de crianza llegamos a aprender algunas de las claves que nos permiten vivir en el mundo. Hay otras especies que, como los caballos, por ejemplo, apenas nace, el potrillo se pone de pie y empieza a correr. Digamos, tiene en su carga genética toda la información necesaria para poder desarrollar la vida, y más allá de que después va a ir adquiriendo mayor destreza en algunos campos, no necesita aprender demasiado, porque está dotado de instintos que lo orienta acerca de qué comer y qué no comer, qué hacer y qué no hacer, cuándo atacar, cuándo defenderse. Los seres humanos tenemos instintos débiles, y porque tenemos instintos débiles, porque tenemos pocas herramientas para poder desempeñarnos en el mundo, fuimos desarrollando una de esas herramientas, la inteligencia, que nos permite aprender a lo largo de toda la vida. Pero para poder aprender, lo que vamos haciendo es recogiendo señales en el camino. De alguna manera, cuando hablamos de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, intentábamos unos años atrás en la didáctica tratar de hablar de un único proceso que nucleara enseñanza y aprendizaje. Hoy en la didáctica se plantea que esto no es así. Puede haber enseñanza sin que haya aprendizajes, y puede haber aprendizajes sin que haya enseñanza. Pero también es cierto que el aprendizaje se potencia cuando puede colgarse, cuando puede tomar como punto de partida la enseñanza de otros. Entonces, podemos pensar que enseñanza y aprendizaje son dos procesos que se dan en forma paralela, en forma simultánea, pero no de manera espejada o mecánica. Podemos pensar la enseñanza y el aprendizaje como dos procesos que tienen sus lógicas específicas. Philippe Mérieux, un pedagogo francés contemporáneo, nos da un par de definiciones de aprendizaje que a mi modo de ver son muy ricas, muy interesantes para pensarlo dentro y fuera de la escuela. Una de las definiciones que da es la siguiente: aprender es hacer algo que no se sabe hacer para saber hacerlo. Aprender es hacer algo que no se sabe hacer para saber hacerlo. Parece una definición un poco tonta, y sin embargo creo que tiene una sabiduría bastante interesante, ¿no? ¿Cómo aprende uno a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. ¿Cómo aprende uno a nadar? Nadando. ¿Cómo aprende uno a andar a caballo? Andando a caballo. ¿Cómo aprende uno a cocinar? Cocinando. Digamos, el modo de aprender es hacer aquello que quiero en algún momento poder hacer. Pero también podemos pensar que si estoy haciendo algo que no sé hacer, lo más probable es que por un buen tiempo lo haga mal. Es decir, aprender es hacer las cosas mal hasta que en algún momento empiecen a salir medianamente bien. Aprendemos a andar en bicicleta dando porrazos, aprendemos a nadar tragando agua, aprendemos a cocinar envenenando amigos y parientes hasta que más o menos va saliendo algo comestible. Digamos, uno aprende atravesando el error. No podríamos aprender evitando o eliminando el error. Y acá hay una idea clave de la noción de aprendizaje en dos sentidos. En primer lugar, en un sentido activo, hay una herencia de la escuela activa, en el sentido de que aprender es hacer algo. Y en segundo lugar, en un sentido constructivo, en el sentido de que aprender es hacer algo mal hasta que salga bien. Y esta definición se aleja sensiblemente de las aproximaciones vinculadas a la tradición conductista que trataban de controlar el error y de que uno aprendiera haciendo las cosas solamente bien. Porque solo cuando las cosas salen bien se aprenden. Y si no, como se decía unos años atrás, se fija el error. No es verdad, uno aprende haciendo las cosas mal. Y si uno aprende haciendo las cosas mal, hasta que empiezan a salir medianamente bien, podríamos pensar cuánto de nuestros aprendizajes dependen de haber sostenido el error, de haber mantenido el ejercicio de hacer las cosas, aun cuando no nos salieran del todo bien, para llegar en algún momento a lograrlo. Porque ahí empieza a jugar un factor clave desde el punto de vista emocional. Hay que bancarse a hacer las cosas mal hasta que empiecen a salir bien. Y muchas veces abandonamos rápidamente porque
que cuando nos equivocamos una o dos veces decimos, no, yo esto no voy a volver a intentarlo. O, y acá me parece bien interesante endeudarse con la enseñanza. Uno puede pensar que enseñar es ofrecer seguridades para que otro ensaye y se equivoque hasta que pueda aprender a hacerlo bien. Enseñar es ofrecerle a otros un soporte emocional, un acompañamiento necesario como para que el otro siga intentando el camino del aprendizaje. Generalmente cuando aprendimos a andar en bicicleta había una persona atrás que nos sostenía la bicicleta y nos decía, dale, vos podés. Imaginemos la misma escena que una persona atrás que nos va diciendo, no ves que sos una bestia, no ves que sos un animal, no ves que no vas a poder, no ves que sos un bruto. Es imposible, no lo sigas intentando. Siempre me remito para esto una escena que la mayoría de mis colegas mujeres recordarán que es el momento en que aprenden a manejar un auto. Yo creo que muchas veces cuando una mujer quiere aprender a manejar y le pide ayuda al padre, al hermano o al novio o al marido, entiende perfectamente lo que significa tener a un lado una enseñanza que va en contra de su aprendizaje. Porque en lugar de ofrecerle un soporte emocional, le taladra el oído diciendo, no ves que sos esto, no ves que sos animal. Siempre recomiendo para esto o buscar un curso pago o buscarse un aspirante a novio, que suelen ser más condescendientes, dicen, no, ten cuidado, puedo tocarme la mano mientras buscar la caja de cambio. A ver, esa escena de aprendizaje extraescolar creo que es muy útil para poder vernos en situación de aprendizaje. Si cada uno revisa su propia historia, vamos a encontrar un montón de escenas de aprendizaje donde teníamos cerca propuestas de enseñanza que facilitaban o que dificultaban nuestro aprendizaje. Y en buena medida eso tenía que ver con la seguridad emocional que nos brindaran. Si al lado teníamos a alguien que nos estaba evaluando demasiado pronto, entonces no íbamos a lograr éxito en el aprendizaje. Y acá es interesante ver cómo la enseñanza, para ofrecer seguridades, entre otras cosas, necesita suspender las instancias de evaluación durante un tiempo suficiente como para no impedir el ensayo y el error que permite el aprendizaje. Si apenas alguien empieza a aprender y empieza a ensayar y le salen las cosas mal, tiene cerca el dedo inquisidor de un docente que le dice te equivocaste, tenés un 2, vas a tener todo el año por delante para tratar de levantar esta nota, es bastante difícil que encontremos ese soporte como para seguir adelante. Y me refiero sobre todo a lo que nos ocurre frecuentemente en la escuela media. La escuela media tiene un dispositivo de evaluación demasiado temprano que a veces impide el aprendizaje. Los chicos que cuando ingresan a la secundaria, el primer año de la secundaria, les cuesta un poco más arrancar, cuando arrancaron ya tienen encima la sobrecarga de un montón de notas que les van a resultar un impedimento, una carga para poder aprobar el año. Y a veces también ocurre en el nivel inicial o a nivel primario que ese soporte emocional no está cerca porque el docente sospecha de la posibilidad de aprendizaje del otro. Sí, no, este es medio durañona, no creo que aprenda, ya lo tuvo el hermano antes. Y esa sospecha del que enseña no colabora para que el otro pueda aprender. O a veces, si viene un nuevo hermanito de los García, luego ocurre muchas veces en escuelas rurales, ¿no? Todos los hermanitos tienen la misma maestra, bueno, va a tener que hacer mucho para convencerle de que este de verdad puede aprender, porque ya con los 4 anteriores me fueron convenciendo de que ninguno de esa familia va a aprender. Fíjense cómo ahí hay un contrato en la relación entre enseñanza y aprendizaje, donde la enseñanza no solo no ayuda, sino que a veces es el principal obstáculo para el aprendizaje, el principal obstáculo. Pensemos también cuántas veces en nuestra propia vida nos hemos convencido de que somos incapaces de aprender algo. Todos tenemos algunos campos de los conocimientos, de los saberes, de las prácticas, en los cuales decimos yo en eso soy una bestia. O en la música, o en el deporte, o en las matemáticas, o en el baile, pues no, yo de eso no puedo. Y cuando vamos hacia atrás, alguien en algún momento nos dijo, vos nunca vas a servir para esto. Es decir, alguien nos puso esa carga y nos convenció y llegamos a la adultez convencidos de que nosotros no servíamos para esto.
Recién Juan mencionaba la cantidad de chicos que van quedando fuera de la escuela y que es cierto que se va reduciendo, pero ¿cuántos adultos uno encuentra que han sido a veces alfabetizados muy pocos años en la escuela y se fueron? Y cuando le preguntamos ¿por qué te fuiste?, nos contestan es que yo no servía para la escuela. Ahí tenemos un adulto al que lo convencieron de que él no servía para aprender. En lugar de invitarlo a pensar que ellos en la escuela no le estaba ofreciendo bien. O en lugar de preguntarle de qué otros modos podría haber aprendido. Digo esto porque a veces le cuesta mucho a uno dar marcha atrás y convencerse a sí mismo de que efectivamente puede hacer deporte, puede cantar, puede bailar, puede aprender matemáticas, después de una larga historia de fracasos y de señalamientos. Me refiero tanto a la escuela como a los ámbitos domésticos. Muchas veces los principales techos de los aprendizajes no los pone en la escuela, sino que los pone de antemano la casa. En la casa nos vamos convenciendo de que somos un poco lentos. Y cuando llegamos a la escuela nos confirma que somos lentos y seguimos toda la vida convencidos de que no vamos a poder. Dice Philippe Merier, los espacios educativos deben construirse como espacios de seguridad. Un espacio de seguridad es, ante todo, un espacio en el que queda en suspenso la presión de la evaluación, en el que se desactiva el juego de las expectativas recíprocas y se posibilitan asunciones de roles y riesgos inéditos. Básicamente un lugar donde podemos decir al otro, dale que vos podés, te espero, tenemos tiempo, probar.